me fui para Estados Unidos con mi amante, estando mi marido allá. Esta es la historia de nuestra siguiente seguidora. Vamos a escucharla. Resulta que yo tenía a mi pareja, no estábamos casados, pero tenía a mi pareja que era mucho mayor que yo. Soy colombiana, él también es colombiano y vivíamos juntos. Teníamos un niño y resulta que la situación económica no era buena. Estábamos de alquiler. Mi marido siempre ha sido un hombre narcisista, manipulador, mujeriego, controlador. Pero era lo que yo tenía en ese momento. Yo no trabajaba, era ama de casa, me dedicaba a cuidar de mi hijo, de mi casa, de mi marido, porque él tenía la visa americana. Entonces yo le convencí que por qué no se iba para los Estados Unidos y que pues estando allí pues luego me mandaba a ver con el niño. Al principio no quería irse, pero luego lo convencí, aceptó y se fue. Cuando estuvo allí me mandaba lo justo y necesario, no me mandaba para nada más. Entonces me daba más estando en Colombia que cuando se fue a Estados Unidos. Y él me decía que era porque estaba ahorrando y yo le decía que aprovecháramos en comprarnos aunque sea un terreno para poner nuestra casa, comprar nuestras cosas. Y él me decía que no, que luego lo iba a comprar, pero que él estaba ahorrando. Un día yo me entero de que él se había comprado una casa en la mejor zona de la ciudad y no me había dicho nada. Y claro, como no estábamos casados, la casa la puso solamente a su nombre. Entonces me decepcionó mucho. Cogí y me puse a trabajar. Yo digo, bueno, yo tengo que salir de esta situación porque no puedo estar pendiente de un hombre que creo que aquí no hay futuro. Los fines de semana que yo lo llamaba se desaparecía, nunca estaba. Pero él sí me controlaba, me miraba dónde estaba, que si con quién estaba. Quería saber todo, cada minuto de lo que yo hacía. Así que yo decidí trabajar sin decirle nada. Cuando Carlos se enteró de que yo estaba trabajando, automáticamente me dijo, o dejas el trabajo inmediatamente o no te mando un centavo. Yo con mi trabajo no ganaba mucho. A mí no me alcanzaba para pagar el alquiler, las facturas, la comida. Yo no podía. Me vi en la obligación de dejar mi trabajo y quedarme con lo que él me mandaba. Me mandaba lo justo, pero aún mandándome lo justo, me mandaba un poco más de lo que yo ganaba. Así que mi familia me decía que dejara a ese hombre, que ese hombre me daba siempre mala vida, pero yo no tenía otra cosa. Mis amigos me decían que ya no iba a volver, que me tenía como su plato de segunda mesa, que al final allí tenía otra mujer. Pero en fin, yo seguía esperando un milagro o un no sé qué. Resulta que un día conozco a un hombre que me ayuda, él me empezó a ayudar económicamente. Y yo ya decidí también que yo no iba a hacer vida con Carlos porque ya habían pasado 4 años. Dejó a mi hijo con 2 años. Mi hijo ya tenía 6 años y habían pasado 4 años, ni venía ni nos mandaba a llevar. Entonces decidí que ya no iba a seguir con él ni tampoco iba a guardar esperanzas hasta que me decidí darme una oportunidad, pero sin que Carlos lo supiera. Empecé a salir con este muchacho y la verdad pues que una ilusión pues tampoco hace daño a nadie, porque yo sabía que él también allí estaba haciendo las suyas. Me quedé embarazada. Cuando yo me quedé embarazada, este chico quería formalizar una relación conmigo. Y yo también, la verdad, yo también quería tener una relación con él. Nos fuimos a vivir a casa de mi madre, pero a todo esto vivíamos lejos de la familia de Carlos. Nos fuimos a vivir allí. Nadie de la familia de Carlos le comentamos que yo estaba embarazada o que yo ya tenía otra pareja. Yo le dije a Carlos que yo ya no iba a seguir con esta historia. O bien me mandaba a ver o esto se terminaba, porque lo que yo no iba a estar esperando tanto tiempo sin podernos comprar una casa cuando él estaba haciendo vida allí y se había comprado una buena casa. Entonces, después que le dije eso, él dijo que me iba a mandar a ver. Así que decidimos los 4 irnos por México con el dinero que me mandó Carlos y nos fuimos por México. Vamos, es que no me dejaron ni siquiera llegar a México. Nos regresaron a los 4. Le dije a Carlos que me habían regresado con el niño, con su hijo, y él dijo que luego nos iba a mandar a ver en avión para que llegáramos hasta México. Pero esta vez decidimos viajar mi pareja, el hijo de Carlos, mi hijo, el mayor, y yo. Y a mi hija se la dejé a mi madre.
Nos fuimos los tres, llegamos a México y luego cruzamos la frontera. Al cruzar la frontera nos detuvieron. A mi pareja lo llevaron a otro sitio y a mí, porque no estábamos casados, y a mi hijo nos llevaron a otro lugar. Entonces a mi pareja lo siguieron, lo dejaron ahí detenido y a mí me soltaron unos días más tarde. Mi pareja se enfermó y yo no tenía ni un centavo, no sabía qué hacer. Y me vi en la obligación de llamar a Carlos y decirle que estaba allí. La historia era de que cuando nosotros llegásemos a Estados Unidos íbamos a hacer nuestra vida, ni siquiera le íbamos a decir a Carlos que estábamos allí. Pero no me quedó otro remedio que llamarlo. Entonces le dije que estaba allí y que me mandara los pasajes. Para todo eso le dije a mi hijo que por favor no le contara nada a su padre, que tenía una hermanita. Llegamos allí, yo le dije a Carlos que no quería tener ya nada con él, que la relación con él ya había terminado y que lo hacía porque pues era el padre de mi hijo y yo quería salir de Colombia. Que no le iba a perdonar lo mal que me trató y todo lo malo que me hizo, porque cada vez que yo me recordaba todo lo malo que me hizo ese hombre, no me podía dejar perdonarle. Aparte no quería, yo quería a mi otra pareja. Cuando mi pareja salió del centro de reclusión que lo tenía, se encontró con un ángel en el camino, un señor. Le dio la mano, le consiguió un muy buen trabajo. Entonces yo estaba en casa con Carlos y mi pareja empezó a trabajar. La historia era que íbamos a ahorrar dinero para irnos a vivir juntos los tres y luego mandar a buscar a mi hija. Pero Carlos dijo que me aceptaba, que está bien, que no quería seguir con él, que él quería estar al lado de su hijo. Yo tenía miedo de que ese hombre se enterara de que yo había tenido otra hija y tenía otra pareja, porque la verdad que era capaz de cualquier cosa y le tenía pavor. También tenía miedo que mi hijo se le escapara de que tenía una hermanita. En fin, las mentiras tienen patas pequeñas. Carlos se enteró de que yo tenía una hija. No que tenía otra pareja y que había venido conmigo a Estados Unidos, pero sí que tenía una hija en Colombia. Así que me dejó de hablar un tiempo, pero no reaccionó como yo pensé que iba a reaccionar. Él me dijo que sí, que me había dejado muchos años allí, que en parte él tenía la culpa y que quería reconquistarme. Yo le dije que no, que yo no quería nada con él, porque él, la verdad que no se portó bien conmigo, fue muy mala persona. Conmigo me trató como la patada y no quería volver con él. Pero resulta que mi pareja, ahora que tenía un buen trabajo y que podíamos irnos a vivir juntos, ahora cambia. Ahora él está trabajando, gana mucho dinero, pero no tiene la intención de querer vivir juntos. Y yo me he quedado aquí, encerrada, viviendo con Carlos y con mi hijo. Y mi pareja, no sé qué le pasa. No sé si es que se enamoró de otra persona, si ya le resulta muy difícil volver conmigo, o ya no me quiere, o es que no me quiso y solamente quiso por aprovechar la situación para venir a Estados Unidos, no lo sé. La situación es que yo aquí sigo con Carlos, con mi hijo, mi hija sigue en Colombia con mi madre. Tengo ganas de regresarme porque mi hija está creciendo sin mí, sin su padre, y yo creo que no es justo tampoco, porque mi pareja, el padre de mi hija, también está muy distante, ha cambiado mucho, ya no es el mismo, ya no le veo ese brillo, ese amor que antes le veía en su mirada. No sé qué pasa, qué me aconsejan. ¿Me regreso a Colombia? ¿Insisto en seguir con mi pareja o me quedo aquí viviendo con Carlos? Esta es mi historia. Esta es la historia de nuestras seguidoras de hoy. Déjame saber lo que piensas de esta historia. Si tienes una historia que contar o quieres que tu historia sea contada de forma anónima, te invito a que me la mandes por privado. Si esta historia te ha gustado, te invito a que compartas, comentes y te suscribas a este canal. Los leo en los comentarios.